Tenemos que analizar lo que sucedió hace instantes nada más, el presidente Mauricio Macri en la primera marcha del Si Se Puede, con algunas frases o textuales. Sí, mucha arenga también, ¿no? En algún momento. Claro, sí. O cómo El se le presidente puede gritando. decir. Conceptos. Conceptos también, no sé, no tengo más sinónimo. Después le vamos a preguntar a Pablo a ver si tiene alguno más, a Pablo Romá que está acá con nosotros, que por ahí nos puede ayudar un poco. Pero bueno, lo cierto es que le habló un mensaje a la clase media. Tenemos diferentes cortesías como para compartir con ustedes. Algunas de las cosas, vamos a defender el país que tenemos. ¿Qué país tenemos hoy, Pablo? Bueno, me parece que ahí, digamos, el presidente tiene una mirada de un país que yo creo que es un poco segmentado, digamos, ¿no? Ajá. Me parece que en esa mirada, cuando vos ves el palco y decís vamos a defender nuestro país, es digamos, es un país, entiendo, en la representación del presidente que no involucra a las masas populares, a los sectores más vulnerables. Me parece que en ese sentido ahí hay una cuestión que tiene que ver con la representación que el presidente tiene. Yo creo que ahí cuando, bueno, plantea vamos a defender esto, o lo mismo cuando dice estamos en el mejor momento para crecer, me parece que ahí omite, pero por una cuestión Claro. casi... no sé. Porque ¿quién crece en la Argentina ahora, no? Porque mientras hablaba del presidente yo pensaba, durante 4 años hubo que hacer una caída estrepitosa de todos los valores en la Argentina, económicamente hablando, se dice, ¿no? Y sociales. Y ahora habría que empezar a reconstruir ese camino. Entonces, ¿quién crece en esta construcción? Y es difícil pensar que los sectores asalariados van a crecer cuando hace 3 años y medio el salario vale la mitad en dólares que lo que valía antes, digamos. Me parece que ahí hay un proceso de pauperización muy fuerte y también de ese sector al que le habla el presidente, ¿no? Sectores de la clase media que han tenido que retroceder en su posición, en la estructura social, en su nivel de consumo, en su nivel de vida. Y estos 3, bueno, ahora cambió el graf, pero estos 3,5 millones de pobres que tiene la Argentina, ¿querés repasar algunas plaquitas de pobreza y vemos números? Bueno. Así queda bien en claro, ¿no? A ver qué es lo que nos queda. 35,1% en el primer trimestre, casi 8 puntos más en un año subió, ¿eh? Hay cerca de 16 millones de pobres. Esto es sobre la base del INDEC, hay que decir siempre, ¿no? La indigencia que subió 7,8%, hay 3,5 millones de indigentes, números oficiales que se van a conocer la semana que viene, el lunes, y que hablan de este incremento al cual hacías referencia, ¿no? La última vez, bueno, cuando el presidente lo había anunciado, ¿recuerdan ustedes? Cuando dijo en septiembre de 2016, después de aquel apagón que se generó en el INDEC, donde se cambiaron algunas metodologías, el presidente, recuerdan ustedes, ¿no? Ese acto donde sí anunció la pobreza, dijo, a partir de acá acepto ser evaluado. Donde estaba en torno al 32%, era 32 un poco más, Claro. que fue que ahí se obvió también y se omitió la devaluación después del 2015, cuando se salió del cepo, que el dólar se fue a 15 mangos, donde los precios claramente no estaban a 12, y donde se calcula que 1,5 millones fueron de personas trasladados a la claro. pobreza, y a partir de allí, el presidente después da los datos en ese septiembre y dice, a partir de acá, yo no hice nada en estos 9 meses, no gobernamos en estos 9 meses, no devaluamos la moneda, y la verdad es que después de haber bajado, ahora lamentablemente se vuelve a multiplicar. Gaby Lavazza me ponía un sinónimo, ¿no? Cuando encontraba conceptos textuales, me decía frases hechas. Esta frase hecha de que empiezan a crecer estos 3,5 millones de indigentes y demás, ¿qué pueden crecer ahora? Nada. No, las condiciones para, digamos, en este contexto, en este esquema económico, digamos, crecer, yo creo que no forma parte de las expectativas de los grandes sectores populares, digamos, Claro. ¿no? Me parece que cuando uno, digamos, eso se nota un poco, cuando uno ve cuáles son las expectativas económicas para los próximos meses, casi el 60% considera que no va a estar mejor, digamos, Ahora, vos ¿no? sabés que Esteban Bullrich no coincide con esto que estamos hablando nosotros. Vamos a escucharlo Bueno. y después analizamos. ¿Entrega más pobres o menos? Y seguramente tenemos que ver el último número, pero va a quedar un poco arriba de lo que fue. No sabemos bien la medición, pero como de buena fe te digo, 32, 34 puede ser que esté un poco arriba de eso. Pero realmente no hemos resuelto el problema estructural, pero sí, y acá sí te lo digo, y me parece que es otra área de debate, estoy seguro que hemos hecho más que ningún otro gobierno para romper la pobreza estructural.
para hacer las bases para poder finalmente derrotar la pobreza estructural. Y en eso creo que obviamente no logramos todavía todos los resultados, pero estoy seguro que tenemos las bases para lograrlo. Ahí lo vemos. Bueno, sí, tendríamos que hablar, qué sé yo, como del último número. Es como que me da la sensación, corregime Pablo si me equivoco, ¿no? Da la sensación como que el pobre, bueno, la verdad que no sé, está, pero la verdad es que no sabría si eso está acá, eso que está acá realmente hay que llamarlo pobreza. Mira, yo creo que a veces se habla con una liviandad muy grande respecto a la pobreza y casi cercana a la falta de respeto, pero no me refiero a Bullrich solamente me claro. parece que forma parte de un, digamos, de un sentido común de la política, digamos, ¿no? Yo creo que hablar de números, o sea, 32, 35, no viene al caso la diferencia porque es digamos, una cantidad de pobres en un país que bueno, de gente que realmente la pasa mal. Yo creo que ahí hay una cuestión que el gobierno ha entendido que tiene que resolver la pobreza estructural y dejar de lado lo salarial, digamos, porque la pobreza vos lo podés medir por los dos, digamos, por decir, tenés mejor ingreso, pero vivís en una calle de tierra y seguís siendo pobre. Ahora, me parece que así, digamos, llevando esto, ¿no? El hincapié que hace el gobierno en el asfalto, en la calle de barro, en las zapatillas blancas, me parece que cuando vos lo pones en comparación con la pérdida salarial, sobre todo el salario de bolsillo, creo que no tiene dimensión, digamos, en términos de lo que significa hoy esa pérdida. Claro. Significa un retroceso enorme. O sea, veíamos las movilizaciones hace 2 semanas en el Ministerio de Desarrollo Social, en Plaza de Mayo. Bueno, digamos, y lo que vos decías hoy al principio, la urgencia, hoy el hambre, el trabajo, son parte de la urgencia de este país. Y yo creo que el presidente en ese sentido no toma un posicionamiento al respecto. Creo que toma un posicionamiento más de un lugar común, un cliché, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una arenga más emocional, más subjetiva, pero bueno, es el presidente, tiene que plantear en la campaña cómo se van a resolver estos problemas que... Pero que no lo hace. No, evidentemente no lo hace. Hay que ver qué va a pasar en el debate, en los debates que va a haber. Ahí yo creo que bueno, que los candidatos, incluido el presidente Macri, va a tener que tomar algún posicionamiento. Hoy leí una nota que le hace Beatriz Arlo a Alberto Fernández, perdón. Y una cosa que para mí es importante que marcó, digamos, por ejemplo, venía hablando del federalismo, y habla de la cuestión docente, de volver a la paritaria nacional docente. Digamos, es una política, es un elemento para pensar en un país más integrado, más federal. Digo, me parece que en este caso el presidente ha retrocedido en esos aspectos. Pablo, a ver, recordemos, ¿no?, que la paritaria nacional docente la solucionó Esteban Bullrich cuando todavía era ministro y no senador, con un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo claramente insuficiente. Fueron denostados los docentes de la provincia de Buenos Aires y ahora la gobernadora también los abraza porque las elecciones fueron malas y están volviendo sobre sus pasos en un sector que fue claramente demonizado, atacado, se los trató de vago, de que vivía más de licencia que trabajando. Es decir, acá recalculan, pero volvemos a lo mismo. Se los multó. Se los multó. Se los multó, pero a ver, claramente uno mira estas medidas y dice, pero ¿creen en esto realmente? ¿Hay convicción o es simplemente para tratar de llegar al 27 de octubre de la mejor manera posible y después en noviembre veremos cómo se va a arreglar? Hay un montón de medidas. Evidentemente la noción que el presidente y gran parte del gobierno utiliza de alivio no tiene que ver con ese reconocimiento. Generar un alivio en un sector no es lo mismo que generar, digamos, esto. Por ejemplo, volver a tener una paritaria nacional docente. Eso no es un alivio, eso es la lucha y la recomposición de un derecho que tienen los trabajadores sobre el salario, digamos, ¿no?